faltaba algún POE. Sí, con ustedes estoy adelantado con los del viernes. Con ustedes he hecho líquido cefalorraquídeo, líquido acítico. Creo que esos dos nomás he hecho. Me faltaría pericárdico, perdón, pleural y sinovial. Vamos a hacer líquido pericárdico. Ahí tenemos al líquido pericárdico. Ese no hemos hecho. ¿Lo ven, no? Buen día, ¿lo ven? ¿Sí? Sí, doctora, se ve. Entonces buen día, vamos a hacer líquido pericárdico, porque ya hicimos el cefalorraquídeo y el acítico. Vamos a hacer pericárdico, sinovial y pleural, ¿no? Con eso terminaríamos todos los líquidos. El líquido pericárdico es un saco que envuelve prácticamente, el pericardio es un saco que envuelve el corazón, es como una telita que está envolviéndolo el corazón, que lo amortigua y que tiene una capa adherida al epicardio, que es el pericardio visceral, y otra fibrosa que lo separa de los órganos del mediastino anterior, que se llaman pericardio parietal. Ambas están separadas por un espacio virtual que contiene una pequeña cantidad de líquido seroso. Eso es lo normal. ¿Para qué sirve esto? Porque limita la dilatación brusca de las cavidades cardíacas que pudieran resultar de hipervolemia o de sobrecargas agudas. Transmite al corazón las variaciones de la presión intratorácica, facilitando el llenado auricular. Fija el corazón en el mediastino y lo aísla de las estructuras vecinas y minimiza el roce del corazón durante sus contracciones. Aquí tenemos, por ejemplo, estas son las dos capas y este es el espacio virtual, que es donde está el líquido normalmente, y aquí adentro va a estar el corazón. Si lo vemos de esta forma, lo van a ver así. Aquí es un pericardio que está inflamado. Este espacio virtual, mira, está más ancho. Esto está aumentado el líquido, por lo tanto, posiblemente inflamado. Este espacio tiene que ser así, pequeño, muy pequeño, y eso es normal. Y esta es la telita de la que les dije, ¿no? Como una capita que envuelve, y dentro de esta están los dos espacios. El espacio, mejor dicho, y las dos capitas. Eso es en cuanto al pericardio, al líquido pericardio. Ahora, el visceral está constituido por una capa, pericardio visceral constituido por una capa de células mesoteliales adheridas a la grasa epicárdica, y epicardio, y por otro lado está en contacto con el líquido pericárdico. El parietal es una capa más fibrosa formada interiormente por células mesoteliales, pero además dispone de otra capa más estrecha, fibrosa, formada por capas de fibrillas, colágenos, dentro de una matriz de tejido conectivo. Es un poquito de anatomía que se ya lo debió llevar. No. ¿Qué es lo que nos interesa de aquí? ¿Cuáles son las funciones y cómo se procesa prácticamente el líquido? Entonces, las funciones, dos funciones tienen, membranosas y mecánicas. Y en realidad, ¿qué es lo que hace? Disminuye la fricción o rozamiento que puede existir. Esa pequeña cantidad de líquido evita el rozamiento. Hace una limitación de la dilatación miocárdica excesiva y un mantenimiento de una compliancia normal, rígido, y actúa pasivamente. Esa es la función de este líquido. Ahora aquí tenemos algunas curvas que dependen de la presión, todo eso. Eso se lo ven. Otras cosas, eso no nos interesa. El líquido pericárdico, ¿qué es? Es un ultrafiltrado del plasma proveniente de los vasos de la serosa. Su formación está influida por la presión osmótica. Retiene el líquido gracias a la proteína. Por la presión hidrostática, saca el líquido de los capilares y la permeabilidad capilar. Derrame pericárdico. ¿Qué es? Es un acúmulo de líquido debido a un fallo en los mecanismos de formación o reabsorción. Eso es el derrame pericárdico. Acúmulo de líquido debido a un fallo en los mecanismos de formación o reabsorción. Puede ser por aumento de la presión hidrostática, por disminución de la presión coloidosmótica,
por aumento de la permeabilidad capilar o por obstrucción del drenaje linfático. Clasificación. Se clasifica en dos grupos, exudados y trasudados. Exudado, líquido inflamatorio cuya formación se produce por un aumento de la permeabilidad capilar por lesión de estructuras de la superficie de la cavidad. Trasudado, líquido no inflamatorio que se origina por alteración de los factores sistémicos que afectan a la regulación de la reabsorción o formación de los líquidos serosos. Wow. Ay, ¿qué pasó? Me salió un ratín. Ya. No sé por qué me sale. Algo pasó aquí un ratín. Ya voy a volver. Ya, a ver, voy a volver a entrar un ratito, ¿ya? A ver qué pasó. Ahora sí. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, aquí tenemos una clasificación de exudado y de trasudado. Cuando hablamos de exudado, decimos que un líquido inflamatorio cuya formación se produce por un aumento de la permeabilidad capilar por una lesión de las estructuras de la superficie de la cavidad. Cuando hablamos de trasudado, decimos que es un líquido no inflamatorio y que se origina por alteración de los factores sistémicos que afectan a la regulación de la reabsorción o formación de los líquidos serosos. Entonces, en resumen, los trasudados son líquidos infectados, inflamados. Los trasudados son líquidos normales que sirven solamente de soporte. Ahora, hay una característica de un trasudado y de un exudado. El líquido que es trasudado es de color claro. El exudado que está infectado puede ser opalescente o turbio, porque ya tiene leucocitos, eritrocitos, bacterias y todo eso. El fibrinógeno en el trasudado no coagula, pero en el exudado sí coagula. Las proteínas menor a 20 gramos litros en los trasudados y mayor a 20 gramos litros en los exudados. Las glucosas están muy parecidas al plasma, pero sí en los exudados es menor. También podemos ver la densidad. Las densidades son diferentes. Los trasudados hasta 1019, los exudados más de 1020. Las proteínas ya la dijimos. El LDH menor a 200 para los trasudados, mayor a 200 para los exudados. Aquí tenemos los pH. Trasudados mayor a 7,3, menor a 7,3 los exudados. Los leucocitos, menor a 1000 los trasudados y mayor a 1000 los exudados. La glucosa ya hemos dicho igual al suero en los trasudados y menor a 60 en los exudados. Esos son los parámetros que tenemos que medir para clasificar un trasudado de un exudado cuando ya nosotros terminemos de hacer el líquido. En cuanto a la fisiopatología, ¿por qué se produce una pericarditis? ¿O por qué se produce un acúmulo de líquido en el corazón? Las causas que producen acúmulo de líquido en la cavidad pericárdica son consecuencias de las alteraciones en el equilibrio de los factores que controlan la formación y la absorción. Puede ser que se esté formando más y se esté reabsorbiendo menos. Esa es una de las causas. ¿Y eso por qué se da? Puede ser por un problema de la disminución de la presión osmótica, por ejemplo, en los daños en las enfermedades hepáticas, síndromes nefróticos. Puede ser aumento de la permeabilidad capilar en las enfermedades inflamatorias, infecciones, tumores. Aumento de la presión hidrostática, insuficiencia cardíaca, congestiva, hipertensión portal, disminución del drenaje linfático, obstrucción linfática, ruptura de los conductos linfáticos, etc. Pero cualquiera de ellas por las cuales hay un acúmulo de líquido están relacionadas con diferentes enfermedades, tanto hepáticas, renales, ¿no? Cardíacas igual. El compromiso pericárdico. El compromiso del pericardio puede tener numerosas etiologías. Puede ser, ¿por qué? Por una infección tumoral, metabólica, autoinmune, traumática, etc. Y pueden evolucionar de dos formas, mejor dicho, de tres formas: aguda, subaguda y crónica. Cuando la pericarditis es aguda, es una inflamación de las membranas del espacio pericárdico que puede presentarse en forma aguda, crónica y que generalmente conlleva un acúmulo de líquido en la cavidad. Esa es la aguda.
El taponamiento. ¿Qué es taponamiento cardíaco? Se produce como una consecuencia de la acumulación del líquido, o sea, se aumenta mucho el líquido, hay mucha presión, que anula el efecto de la presión negativa intratorácica sobre el llenado cardíaco y ofrece una resistencia a la expansión ventricular durante el llenado diastólico. Eso se llama taponamiento cardíaco. Y como consecuencia va a haber una disminución del llenado ventricular, tanto derecho como izquierdo, con presiones diastólicas iniciales bajas durante la diástole que rápidamente se elevan alcanzando el nivel de la presión intrapericárdica en todas las cavidades cardíacas. Pericarditis. Las agudas, menor a 6 meses, las crónicas, mayor a 6 meses de duración. Cuando la pericarditis aguda, seca o sin derrame, puede ser una o puede ser pericarditis aguda o con derrame, generalmente las que son con derrames no constrictivos o con derrame constrictivo, que es el que produce el taponamiento cardíaco. En las crónicas, puede ser la constrictiva, la crónica con derrame y la constrictiva mixta. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué se produce una pericarditis? Puede ser infección viral, puede ser bacteriana, puede ser traumática, puede ser por algunos fármacos, una metástasis por un cáncer o secundaria a otras enfermedades. En las virales están el echinovirus, el virus de la gripe, en la bacteriana el neumococo, estrepto, estáfilo, hemófilo. En las traumáticas, por ejemplo, los traumatismos eternos, penetrantes, invasivos, postquirúrgicos. Fármacos como la procainamida, hidralazina, fenitoína, isoniazida, anticoagulantes. Metastásica, mesotelioma, cáncer de pulmón, cáncer de mama. Secundarias son las vasculares, puede ser disección aórtica o ruptura de la arteria secundaria, un infarto de miocardio, misedema, nefropatía, enfermedades autoinmunes, lupus, etc. Aquí tenemos la fiebre reumática aguda, 40%, infecciones bacterianas 20%, otras infecciones, uremias, pericarditis, neoplasias, colagenopatía, todas. Los síntomas y diagnósticos. Tenemos el dolor pericárdico, es una manifestación habitual de la pericarditis aguda y se caracteriza por ubicarse en la región mediastinal y a veces irradiando al dorso, cuello y hombros, que se puede exacerbar con los movimientos respiratorios y la tos y aliviar al sentarse. Puede durar horas y días con fluctuaciones de intensidad. Por sus características puede ser indistinguible del dolor del infarto del miocardio. Síntomas y diagnósticos. Roce pericárdico, hallazgo del examen físico más característico de la pericarditis aguda con ruidos más bien finos, sistólicos y diastólicos que se superponen a los ruidos normales. Frecuentemente son transitorios o de aparición inconstante y se modifican con los cambios de posición. El diagnóstico de la pericarditis se puede sospechar por la historia clínica, incrementar la sospecha por la exploración física y confirmarla por ecografía, que es la técnica de elección. Sin embargo, otras técnicas como el electrocardiograma, la tomografía, la resonancia magnética y la radiología pueden ser suficientes. El electrocardiograma, aquí se va a presentar una elevación difusa del segmento ST durante los primeros días de la enfermedad. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? La parte de laboratorio. Entonces vamos a trabajar sobre lo que es laboratorio. En el examen de laboratorio, el estudio de laboratorio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar el líquido pericárdico que nos mandaron, cuidado, que nos mandaron y que nos va a aportar datos muy importantes o sugerentes sobre la causa de la enfermedad y en qué proceso está ese líquido. Para eso, es importante la recolección de la muestra. Nunca la vamos a hacer los bioquímicos, lo va a hacer el médico y también el médico especialista, el cardiólogo, no cualquier médico, porque él es el que conoce el órgano. Entonces, la recogida de la muestra lo va a hacer en 3 tubos. El médico cardiólogo, a uno de ellos le va a poner anticoagulante para prevenir la coagulación y los otros se mantendrán los 3 estériles para los posibles cultivos y para otros estudios bioquímicos. Entonces nos llega 3 frasquitos, uno con anticoagulante y los otros 2 sin anticoagulante.
Lo hace el médico cardiólogo y bueno, tiene un método específico para hacer la toma de muestra. Y lo saca con jeringuilla, pero tiene que conocer bien el órgano, ¿no? Porque lo atraviesa un poquito el órgano y va a producir un infarto en ese paciente, entonces tiene que saber cómo lo va a sacar el líquido, y para eso tiene que ser médico cardiólogo. Una vez llegó al laboratorio, nosotros lo primero que vamos a hacer es el examen macroscópico, como hacemos cualquier líquido, igualito, que es el macroscópico, ver el color, el aspecto, si es turbio, si no es turbio, todas las características, si es lechoso, si no es lechoso, si tiene coágulo, si no tiene coágulo, todo lo que podamos, qué color tiene, si es rojo, amarillo, verde, todo lo que sea, lo que pueda ver nuestra vista, se llama macroscópico, y anotamos todo eso. Luego nos vamos a un examen microscópico. ¿Dónde vamos a hacer el examen microscópico? En un microscopio, pues en una cámara de Neubauer. ¿No? Si hacemos lo mismo que hacemos con los recuentos de cualquier líquido, cargamos directo nuestro líquido o cargamos con dilución con el líquido de Tur, contamos en todo el retículo y multiplicamos por la dilución. Y ya está nuestro recuento de leucocitos. Si vemos alguna célula diferente, muy grande, todo eso, sabemos que ese líquido se la tiene que enviar a un patólogo, porque el patólogo nos va a decir si hay alguna célula maligna y no de un cáncer. Me esperan 2 minutos, un ratito voy a abrir la puerta ya, por un ratito. Un ratito.
Ya, ahora sí. Escuche, me dicen sus compañeras, las de Mato 1, que dice que están pasando clases. Yo no voy a poder ir ahora, tengo unas elecciones más. No sé, por eso estoy pasando virtual con ustedes, porque dijeron que había paro. Bueno, sigamos. Hola, ¿me escuchan, no? ¿Me escuchan? Entonces, ¿qué habrá pasado? Dice que la universidad está abierta y que están pasando clases y no sé qué, me llamó la ayudante. Bueno, nosotros hagamos nuestra clase así. No creo que pueda pasar clase así con los de Mato 1 porque tengo que ir a unas elecciones ahorita. Ya, sigamos. Entonces, ¿qué hacemos más en el estudio bioquímico? Hacemos una glucosa. La glucosa la vamos a hacer igualito como hemos hecho en cualquier líquido, como hacer una glucosa en suero, es lo mismo. Solamente que va a estar disminuida cuando los líquidos sean inflamatorios o exudados. También hacemos proteína, igual. Mientras más la proteína va a estar elevada en todo lo que son exudados y menor a 20 en los que son trasudados. El LDH es un marcador de inflamación elevado, me va a dar una inflamación. El ADA es una prueba que se hace para un derrame tuberculoso en caso de que el derrame sea por una tuberculosis. Y esta TSH, T3 y T4 lo hacemos para descartar un hipotiroidismo que sea asociado al problema cardíaco. Luego hacemos el examen microbiológico de la misma forma como lo hemos hecho. Se hacen las siembras respectivas, si es hemocultivo, se hacen los hemocultivos, se hacen los tipos de baciloscopías en 3 muestras también, y toda la parte de serología. Y sembramos el líquido, se debe sembrar el líquido. Cuando dice baciloscopía es hacer el frotis y el teñido, ¿no ves? El cultivo, o sea, hacemos el frotis que sería para ver la de tuberculosis que se llama. Los bares, los vacilos. El bacilo ácido alcohol resistente, o sea, hacemos igualito como dice como baciloscopía, pero en realidad es la tinción la que hacemos del líquido, del mismo líquido que nos llegó y el mismo procedimiento. Después se hacen los cultivos en los medios de cultivos necesarios y se puede hacer una serología cuando se sospecha cuando se sospecha algún tipo de virus, o sea, de la brucela, de salmonela, etcétera. Para todas esas sospechas se deben hacer los procedimientos respectivos. Entonces, los cultivos se hacen en forma anaerobia, aerobia, se hace para micobacterias pensando en tuberculosis, se hace para buscar hongos también, y se utilizan todos los medios adecuados, como ya les dije anteriormente. Las tinciones ya saben que son de grande ciel, eso es una rutina. Pero aquí también agregamos el estudio inmunológico, que lo hacemos con el líquido pericárdico. ¿Qué es lo que buscamos en un estudio inmunológico? Anticuerpos, pues antinucleares, el ANA, anti-DNA, el título de antiestreptolicina. ¿Por qué? Porque tenemos que descartar una fiebre reumática, porque a veces es el problema. Todos los factores reumatoideos también los descartamos mediante los análisis que se hacen para las enfermedades reumatológicas o autoinmunes. Y este examen citológico, que en realidad lo hace el patólogo, ya no lo hacemos nosotros porque ya hicimos el microscópico, para buscar, para verificar, para ver si hay alguna célula maligna diferente a las células normales, que no son ni leucocitos ni eritrocitos porque son más grandes, tienen otras características, entonces puede deberse a algún problema neoplásico de un cáncer. Entonces eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace el médico patólogo. El procedimiento por el cual se toma la muestra se llama pericardiocentesis. Pericardiocentesis. Eso lo hace el médico cardiólogo. En la cabecera del paciente, está internado o ambulatorio, se hace una monitorización con un electrocardiograma para ver hasta dónde va a llegar la aguja. Ellos también tienen que estar seguros. Y lo pueden a veces hacer sin monitorización hemodinámica, o sea, invasiva, en alguna emergencia, pero tiene que ser un médico que conoce bien su trabajo. Se debe hacer un control ecocardiográfico adicional al ecocardiográfico para ver
si no hay algún otro daño más. Se hace un control, dice, radiológico, hemodinámico, y con una aguja o cánula, dice, la vía de abordaje más usada es la sifoidea. Se debe colocar el paciente en posición algo incorporada en la cama, o sea, como un ángulo de 45 grados. Se introduce la aguja formando un ángulo de 45 grados con la piel y dirigiéndose hacia el hombro izquierdo o el derecho. La aguja se debe ir avanzando, retirando periódicamente el mandril. Eso lo tiene que hacer el médico, no nosotros. Habitualmente cuando se entra en el pericardio se siente o se tiene una sensación de haber atravesado una membrana. Eso es lo que hace el médico cardiólogo. Y eso ya no nos interesa a nosotros porque eso es procedimiento. Bueno, estos son datos clínicos que tampoco tenemos por qué verlo. ¿Qué es lo que nos interesa? El procedimiento. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes aquí? Un algoritmo del procedimiento. Eso es. Ahora yo me voy a salir de aquí. Voy a dejar de compartir. Y voy a ir a buscar. Otro. Y vamos a irnos al líquido pleural. Nos vamos al líquido pleural. Y aquí está el pleural. Este es el líquido pleural. ¿Sí? Ese es el líquido pleural, ¿se ve? ¿Sí? Sí, doctora. Vamos a ver qué es el líquido pleural. Ya no hablamos del corazón, ya no es pericárdico, ya es pleural. Tenemos que hablar del líquido que está alrededor del pulmón. Ahora hablamos del líquido que está en el órgano, en el par de órganos que tenemos que se llaman los pulmones. Y el líquido pleural es el acúmulo o incremento del líquido pleural que se denomina, cuando está aumentado esto, se denomina derrame pleural. Cuando existe en cavidades en cantidades apreciables, en general está indicado su estudio en el laboratorio. En condiciones normales, el espacio pleural contiene de 1 a 10 ml de fluido, en la pequeña cantidad. Se considera patológico un volumen del líquido pleural que pueda ser detectado radiológicamente. La obtención de la muestra para el estudio se realiza por taracocentesis, con una aspiración del líquido mediante una jeringuilla heparinizada y separación inmediata en diferentes tubos para los recuentos celulares, estudios bioquímicos, microbiológicos y anatomopatológicos. Igual nos mandan aquí nos mandan como 4 tubos, ¿no? O 3 tubos pueden ser, pero esos son los estudios. ¿Quién va a hacer el procedimiento ese? El neumólogo, médico neumólogo. Aquí está el par de pulmones. Esta es una radiografía. Y esto que se ve blanco aquí, esto blanco ya me está indicando que hay un líquido aumentado. Aquí hay una anatomía de la pleura. Aquí se ponen los pulmones, sabemos. Y esta es la cavidad pleural, donde están localizados los pulmones. La pleura es una fina membrana que recubre el pulmón con sus fisuras, el mediastino y el diafragma y la pared costal de forma separada en cada hemitórax. Clásicamente se establece la distinción entre la pleura parietal y visceral, pero en realidad se trata de una membrana continua y la transición entre ambas pleuras se encuentra el hilio pulmonar. Histología constituida por una capa mesotelial monocelular sustentada sobre una membrana basal y una o más capas fibrolásticas con sus correspondientes vasos sanguíneos y linfáticos. La célula mesotelial de origen mesodérmico no se limita a cumplir la función de revestimiento, sino que desarrolla una amplia cavidad metabólica en estrecha relación con el pulmón vecino, pudiendo producir diferentes proteínas, fundamentalmente colágenos y elastina. Fisiopatología de la pleura. Presiones intrapleurales. En condiciones normales, la cavidad cerrada de la pleura permite en su interior una presión negativa que logra la expansión pulmonar. Esta presión intrapleural refleja el gradiente diferencial entre la presión exterior a la cavidad torácica y el interior del pulmón. Si se desprecia el efecto de la gravedad, la presión normal intrapleural se establece en 5 centímetros de agua como media
siendo menos negativas en la base y más en el vértice pulmonar. Formación y reabsorción del líquido pleural. Las capas pleurales actúan como membranas semipermeables en forma que pequeñas moléculas como la glucosa tienen un paso libre al espacio pleural, mientras que las macromoléculas como las albúminas, proteínas, lo tienen impedido. De este modo, las concentraciones pleurales de glucosa son similares a las del plasma y es considerado menor que de la proteína. El líquido pleural, que es un ultrafiltrado plasmático, que proviene procedente de ambas hojas pleurales y su reabsorción se realiza vía linfática, en su mayor parte a través de la pleura parietal, con un flujo de intercambio diario de solo unos pocos milímetros o ml al día. Esto es la fisiología de la pleura. ¿Por qué se produce? Igual como tenemos el derrame pericárdico, aquí tenemos el derrame pleural. Hay un mecanismo por el cual se produce lo mismo. Generalmente casi son las mismas: aumento de las presiones hidrostáticas, descenso de la presión oncótica, aumento de la permeabilidad de la microcirculación pleural, en este caso alteración del drenaje linfático o movimientos de fluidos desde el peritoneo. Esos son los mecanismos de producción del derrame pleural. Pero ¿cuándo se produce un derrame pleural? Cuando hay un desbalance entre la producción y la reabsorción, lo mismo. Cuando hay el aumento de la presión hidrostática, dice, al elevarse las presiones capilares de la circulación pulmonar, como en la insuficiencia cardíaca o la sobrecarga de volumen, se va a producir un trasudado. El descenso de la presión oncótica, como en el síndrome nefrótico o desnutrición. El aumento de la permeabilidad de la microcirculación pleural es lo que se produce cuando la pleura se ve afectada por el proceso patológico, como afecciones inflamatorias, tumorales, etc. En la alteración del drenaje linfático se compromete la reabsorción del líquido, es típico del derrame tumoral, recidivamente o persistente. Si existe ruptura o bloqueo del conducto torácico secundario, tumorales, traumáticos o postquirúrgicos, se producirá quilotórax. Movimiento de fluidos del peritoneo a través de los linfocitos diafragmáticos y efectos diafragmáticos de pequeño tamaño. Exudados versus trasudados. Clásicamente los derrames pleurales se clasifican como trasudados o como exudados. Los trasudados son consecuencia de un aumento de la presión microvascular o de la disminución de la presión oncótica de la sangre o de la combinación de ambos. Las proteínas son inferiores a la mitad de los valores hallados en suero, clásicamente menos a 3. La glucosa no está disminuida, la LDH no está aumentada, el recuento de leucocitos por debajo de 1000, el colesterol inferior a la cuarta parte del volumen sérico. Los exudados son consecuencia de un aumento de la permeabilidad de la superficie pleural en general por inflamación de diversas causas. Exudados versus trasudados. Los exudados versus trasudados sirven para diferenciar los trasudados de los exudados en el líquido pleural. Aquí tenemos los trasudados menor a 0,6, los exudados mayor a 0,6. Aquí tenemos la LDH, 2/3 partes al límite superior, menor, y aquí mayor a 2/3 partes del límite superior. La proteína menor a 0,5, mayor a 0,5, la bilirrubina menor a 0,6, mayor a 0,6, el colesterol menor a 0,3 en los trasudados, mayor a 0,3 en los exudados. La albúmina suero en los trasudados menor a 12, aquí hay un error. Menor a 12 y aquí en los exudados mayor a 12. Ahí hay un error, por favor, fíjense. Siempre más en los exudados que en los trasudados, ¿bien? Aquí es un derrame pleural más grande, si observan esta parte blanca, y el pulmón casi no se ve, ¿no? O sea que aquí se ve el pulmón, pero acá no. O sea que hay un derrame como en la parte derecha del pulmón. Aquí igual, aquí se ve toda esta parte blanca, ya me está indicando el líquido aumentado. Las causas. Si el desarme pleural es trasudado, solamente un aumento, pero no está infectado el líquido, no hay que investigar más, pero si es exudado, sí se debe investigar. Los trasudados generalmente pueden aumentar un poquito por una insuficiencia cardíaca, hipoproteinemia, desnutrición y sedema, pero no están infectados. En cambio, los exudados sí puede ser causa de una infección, puede ser tumores, puede